Un cordial saludo, apreciados hermanos, amigos. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Bienvenidos a nuestro canal Daniel Rocha Ministerio. Vamos a tocar un tema muy importante, especialmente para este tiempo que estamos viviendo, un tema de actualidad, y lo he titulado El universalismo, una falsa enseñanza sin fundamento bíblico. Queremos estudiar este tema para que muchas personas saquen sus conclusiones, para que muchas personas aclaren sus dudas y de esta manera muchas personas no sean confundidas. Así que quiero que tomes tu Biblia, vamos a estudiar juntos el universalismo, una falsa enseñanza sin fundamento bíblico. Allí donde estás, acompáñame en una oración. Querido Dios que estás en el cielo, vamos, Señor, a estudiar su palabra. Pedimos, Señor, su dirección, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y que siempre, Señor, usted sea quien guíe el estudio de su palabra y bendiga, Señor, y también dé sabiduría a cada persona que ve, escuche este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Sin duda alguna, apreciados hermanos, amigos, para nadie es un secreto que actualmente hay muchas temáticas por ahí rodando en las redes sociales sobre el universalismo y sin duda también muchas mentiras, muchas herejías, las cuales queremos aclarar para que usted tenga un panorama bien claro sobre qué enseña la Biblia sobre el universalismo, algo de historia sobre el universalismo, entre otras cosas. Así que no se te olvide el título de este tema, el universalismo, una falsa enseñanza sin fundamento bíblico. Quiero iniciar estudiando algo que tiene que ver con la historia del universalismo. Según los historiadores, esto se remonta al tiempo de Clemente de Alejandría. Este fue uno de los que inició el universalismo por allá en el año 150, cuando él nació al 220, perdón. Es decir, que Clemente de Alejandría tenía su postura que todas las personas serían salvas. Fue el primer cristiano en promover esta doctrina, aunque se cree que después de un tiempo él renunció a este tema del universalismo. Así que Clemente de Alejandría, según lo que hemos visto, fue una persona que dijo que todo el mundo se iba a salvar, y recuerda que Clemente de Alejandría es del año 150 después de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de un tema que es muy viejo, muy antiguo. Que las personas que sostienen este tema actualmente no digan que esto es nuevo, que yo me lo inventé. No, señores, esto es demasiado antiguo, desde Clemente de Alejandría. Pero hubo otro señor llamado Orígenes. Eso se llama el tema de la patrística. Los padres de la iglesia, este Clemente de Alejandría tenía como estudiante a Orígenes, y Orígenes, allá en el año 85, año 250, que fue su vida, desarrolló un tratado sistemático en la cual concluyó que la salvación finalmente Dios la dará a todos los seres humanos, incluido a Satanás, junto con sus demonios. Es decir, fue Orígenes el primero, por allá en el año 185 después de Cristo, que dijo que no solamente todo el mundo será salvo, sino también el enemigo y sus demonios serán salvos. Esto enseñó este señor Orígenes. Así que los que sostienen estas enseñanzas falsas actualmente, tengan presente que esto es muy antiguo y que el enemigo ha querido engañar a muchos desde hace mucho tiempo atrás. Además, el universalismo no se vuelve a mencionar hasta la época de la Reforma Protestante, 1500, 1517, se vuelve a retomar nuevamente el universalismo, pero cobra fuerza el universalismo con un señor llamado Karl Barth, que él fue del año 1886-1968, promovió el universalismo y él decía que todos los hombres en Cristo serían salvos. Así que Barth fue una persona que empezó a diseminar este tema del universalismo nuevamente, diciendo que todo el mundo se iba a salvar. Así que fue avanzando en la historia y fue teniendo acogida en algunos adeptos. Y dice aquí que el 27 de mayo de 1961, ya actualmente prácticamente dice, se fundó la Asociación Unitaria Universalista, la cual es una unión de dos confesiones religiosas, los unitarios y los universalistas. Este universalismo tiene su fe en alianzas, es
decir, el universalismo no tiene unas creencias, no tiene un credo, simplemente son alianzas de fe de distintas denominaciones que creen que todo el mundo se va a salvar y van uniéndose en cosas comunes. La lista, según los expertos, los historiadores dicen que en esta lista hay mayormente gnósticos. Aquí también vemos a personas judías, cristianos, musulmanes, budistas, aún ateos. Todas estas personas que creen que todo el mundo se va a salvar están armando su grupo, su combo, y están diciendo que aún el enemigo se va a salvar. Así que es una situación muy compleja este tema del universalismo, porque es algo totalmente lejos de lo que enseña la palabra de Dios. Teniendo en cuenta esta parte de la historia, vemos entonces de dónde se vienen las enseñanzas que estas personas que están enseñando esto, de dónde lo aprendieron, de dónde vienen los orígenes. Recuerda, viene de Clemente de Alejandría, año 150 después de Cristo, pero se consolida un poco más ahorita en el año 1961. Así que no hay excusa para que algunas personas digan esto, que lo recibí de una revelación. Eso es mentira. Eso tiene su historia y es el enemigo el que ha venido metiendo esas enseñanzas antibíblicas. Pero quiero que miremos qué dice la Biblia. Queremos hacer un rastreo bíblico sobre lo que la Biblia enseña sobre el universalismo. Y quiero introducir la parte bíblica en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. 1 de Timoteo 4:1 dice la Biblia: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice la Biblia que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Cuando las personas empiezan a abandonar las creencias, empiezan a enseñar el universalismo, se está cumpliendo esta parte de Timoteo en la vida de ellos, que apostatarían de la fe y enseñarían, dice la Biblia, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que hay que tener mucho cuidado, porque está profetizado que entre más nos acerquemos al tiempo del fin, más personas van a estar apostatando de la fe. Tenga cuidado, apreciado amigo, con ese tema, porque definitivamente se está cumpliendo la profecía en estas personas que están dando estas enseñanzas por allí. Efesios capítulo 5, versículo 6, dice la Biblia: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos en desobediencia. Que nadie te engañe con palabras vanas, dice el apóstol Pablo. Pareciera que estuviera viviendo en este tiempo el apóstol, porque todas esas personas que enseñan que ahora todo el mundo se va a salvar, siga viviendo en su sinvergüenzura, siga haciendo lo que usted quiera, no hay problema, de todas formas te vas a salvar. La Biblia menciona que eso son palabras vanas, y dice la Biblia, por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que Dios es justo, Dios hará justicia. Claro que sí. Ya aquí miramos el primer texto bíblico. Por esas enseñanzas vanas, por esas blasfemias, por esas herejías, va a venir el Hijo de Dios para colocar las cosas en orden. Así que si usted es uno que comparte estas enseñanzas o está metido en este asunto, por medio de este video queremos invitarle a que ya es hora que retroceda y vuelva a encaminarse con base a la palabra de Dios. Voy a leerles un texto de un libro llamado Historia de la Redención, la página 338, y si usted lo quiere ubicar con el capítulo, es el capítulo 56, que titula Los engaños de Satanás. Dice este libro Historia de la Redención lo siguiente: otra idea extremista que Satanás ha logrado que la gente adopte es la de pasar por alto totalmente la justicia de Dios y la advertencia de su palabra, para presentarlo lleno de misericordia, y de manera que finalmente nadie perezca, sino que todos santos y pecadores se salven en su reino. Ya en el tiempo de Elena de White, dice Historia de la Redención, la página 338, que una de las cosas extremistas que el enemigo, que Satanás, ha querido que la gente adopte es que enseñar que todo el mundo se va a salvar y nadie va a perecer. Finalmente dice aquí, nadie perezca, sino que todos, salvos y pecadores, se salven. Así que tenga cuidado, porque este asunto el enemigo ha querido introducirlo en la iglesia adventista del séptimo día desde hace tiempo atrás. Esto no es nuevo.
Esto es antiguo porque ya miramos que viene del 150 después de Cristo, terminó en la Reforma Protestante, avanzó en 1886 y ahora dice aquí, después de 1961 que se organiza, ya en el tiempo de White decía aquí que el enemigo quería introducir esa enseñanza de que todo el mundo se iba a salvar. Por lo tanto, las mentiras del universalismo, eso es un asunto viejo, es un asunto de hace mucho tiempo, ese asunto de que todo el mundo se va a salvar. Por lo tanto, queremos mirar cuáles son los textos que ellos más utilizan para decir que todo el mundo será salvo. Vamos a mirar 3 ejemplos, son los más utilizados por los universalistas, donde ellos fundamentan su creencia. Dice Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos os atraeré a mí mismo. Esta palabra la dijo Jesús, así que como se menciona la palabra todos os atraeré a mí mismo, ellos dicen, bueno, si es todos, son todos. Vamos a mirar el otro texto que ellos usan, 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otra vez menciona la palabra todos, el cual quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Es decir, estos 3 textos son los más utilizados por los universalistas, donde ellos dicen que todo el mundo se va a salvar. No voy a comentar cada uno de ellos porque voy a explicar realmente qué quiere decir en la Biblia la palabra todos, pero simplemente Jesús, el anhelo que tenía es que todo el mundo fuera a Él con su muerte, con su plan de redención. Timoteo dice que todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, está diciendo sencillamente que el anhelo que Dios tiene es que todos sean salvos. Una cosa es que todos sean salvos y otra cosa es quiere que todos sean salvos. Y además Tito dice que porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, obviamente es claro que el anhelo que Dios tiene es que todos se salven y la gracia es para todos, pero el que desea aceptar la gracia, pues la aceptará y el que no, no. ¿Qué quiere decir entonces la palabra todos? Antes de ello quiero hacerte una advertencia. Elena de White dice en el libro Evangelismo, el capítulo 18, que se titula Satanás gana terreno mediante doctrinas falsas. Esto lo encontramos en la página 429 del Evangelismo. Dice aquí, hay herejías peligrosas que se presentarán como doctrinas bíblicas, de modo que debemos familiarizarnos con la Biblia a fin de saber cómo hacerle frente. La fe de cada persona será probada y cada uno tendrá que soportar la prueba sofocante de la crítica. Escuche bien, apreciado hermano amigo. Dice aquí el espíritu de profecía que hay herejías peligrosas que se presentarán como doctrinas bíblicas. Y te acabo de mencionar los textos que utilizan descontextualizando la Biblia para decir que todo el mundo se va a salvar. Recuerda lo que dice el espíritu de profecía. Debemos familiarizarnos con la Biblia y hacerle frente. Es decir, la única forma de uno no ser engañado es volver a la palabra de Dios. Mirar qué dice la Biblia, hacerle frente para que personas no sean engañadas. Y esta es la razón por la cual estamos aquí grabando este mensaje, explicando este tema para que las personas no sean engañadas. Así que lo primero que vamos a estudiar de todo lo que ya hemos estudiado es qué quiere decir la palabra todos en la Biblia. Vamos a leer 2 ejemplos por lo menos. Miremos lo que dice Génesis capítulo 7, versículo 21 y versículo 22. En el contexto del diluvio dice la Biblia, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de vida en su espíritu, en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Aquí se menciona la palabra todos varias veces. Dice la Biblia en Génesis 7, 21 y 22, dice lo siguiente, murió toda carne, todo reptil, todo lo que se arrastra, todo hombre y todo lo que había en la tierra. La pregunta es, ¿siempre que se habla de todo es todo o no? Eso es lo que queremos estudiar porque según estos universalistas, si todo es todo, vamos a mirar aquí. Te quiero hacer una pregunta. ¿Será que todo en ese momento lo que tenía aliento de vida murió? ¿Será que todo hombre murió? ¿Y los animales que metieron al arca qué? Y Noé y su familia no estaban vivos. Por lo tanto, cuando la Biblia habla aquí que todo lo que tenía aliento de vida y todo murió, se está refiriendo a todo lo que quedó fuera del arca,
porque sin duda dentro del arca había aliento de vida, habían animales. La Biblia dice que metieron parejas de de animales limpios, los metieron allí de 2 en 2, de 7 en 7 parejas, y los animales inmundos los metieron de 2 en 2. Habían las especies de animales suficientes, estaba Noé, estaba su familia allí. Quiere decir, apreciados hermanos, amigos, tú tienes que mirar el contexto cuando la Biblia habla de ese todo, porque aquí el todo que se está refiriendo es todo lo que quedó fuera del arca murió. Eso sin duda ocurrió, todo murió. Pero dentro del arca había aliento de vida, ¿o no? Claro que sí, dentro del arca había vida. Así que ten cuidado con estar afirmando cosas por ahí descontextualizadas, porque eso no es correcto hacerlo con la palabra de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Mateo 3, 5 y 6 dice la Biblia: y salían a él, a Jesús, de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Así que la Biblia habla aquí de un todo. Toda Jerusalén, toda Judea venía para ser bautizado. Te pregunto, ¿será que toda Judea y todo Jerusalén fue bautizado? La respuesta es no. Sí se predicó allí. ¿Quiénes fueron bautizados? Todos los que aceptaron el llamado, todos los que aceptaron el mensaje, todos los que aceptaban a Jesús eran bautizados, pero no todo el mundo. Así que tenga cuidado con estar afirmando esos todos por allí. Debes mirar primero el contexto. Miremos algo que ocurrió en el tiempo de Elena de White, porque resulta que ya en el tiempo de White, como lo acabé de mencionar, ya había el problema del universalismo. Ya habían personas por ahí enseñando esta mentira, que todo el mundo se iba a salvar, que no hay necesidad de hacer nada, sino usted siempre se va a salvar, así que tranquilo. A ello dice el libro Conflicto de los Siglos, el capítulo El misterio de la inmortalidad, que a propósito de allí vamos a leer las siguientes citas. Este es el capítulo 34 del Conflicto de los Siglos, la página 526. Dice la hermana White lo siguiente: muchos sacan la conclusión de que toda la humanidad será finalmente salvada. El pecador puede vivir en placeres egoístas sin prestar atención alguna a lo que Dios exige de él. Esperar, sin embargo, que será recibido finalmente en su gracia. Semejante doctrina que así se especula como la misericordia divina, pero que ignora la justicia que simplemente agrada el corazón carnal y alienta a los malos en su iniquidad. Es decir, muchos sacan la conclusión de que todo el universo será salvo, dice White. Es decir, simplemente están haciendo a un lado la justicia divina y alentando a los malos a que sigan en sus maldades, dice aquí el espíritu de profecía. Para eso sirve el universalismo. Que usted le diga a las personas: usted de todas formas se va a salvar, esté en lo malo, esté en lo bueno, tranquilo. Simplemente las personas seguirán en su perversión, seguirán en sus pecados y finalmente se perderán, que eso es lo que el enemigo quiere. Simplemente quiere que usted siga en su pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, y para que usted al final simplemente perezca. Pero no debemos creer esas mentiras, porque dice aquí el espíritu de profecía también que ignora la justicia de Cristo y simplemente alienta la maldad. Ignorar la justicia quiere decir dejar a un lado al saber que Dios traerá toda obra a juicio, saber que Dios va a decir salvo o perdido. Esas son decisiones de Dios, pero todo el mundo no se va a salvar según el espíritu de profecía. Quiero que miremos algo más. Resulta que Elena White asistió a un sepelio, y en ese sepelio un ministro, y hablo de ministro entre comillas, un ministro llegó allí a tener el sepelio, la disertación o el tema central de ese funeral, y él enseñó varias cosas allí. Vamos a mirar qué enseñó. Dice aquí el Conflicto de los Siglos, la página 526, lo siguiente: para muestra de cómo los que creen en la salvación universal tuercen las escrituras, parece sostener sus dogmas mortíferos para las almas. Basta citar sus propias declaraciones. Dice: en el funeral de un joven irreligioso, dice aquí, muerto instantáneamente en una desgracia, un ministro universalista escogió por texto su discurso en las siguientes palabras que se refieren a David. Ya estaba consolado acerca de Amnón, que era muerto. Eso está en 2 Samuel 13:39. Recuerda la historia así rápida, que Amnón se hizo el enfermo para abusar de su hermana Tamar.
y al final terminó cometiendo este pecado. Y a otro hermano llamado Absalón le desagradó esto, y por allí, después de un tiempo, Absalón tomó venganza y mató a su propio hermano Amnón, vengando lo que le habían hecho a su hermana Tamar. Así que cuando David se sintió triste por la muerte de Amnón, le dijeron las siguientes palabras, dice, ya estaba consolado acerca de Amnón, que era muerto. Entonces las personas dicen, entonces ya estaba consolado porque él sabía que él se iba a salvar, no había necesidad de estar triste porque aunque murió lejos de Dios se iba a salvar. Esto enseñaba este señor universalista, a lo que Elena de White le dijo lo siguiente, en cuanto a esta enseñanza errónea, le dijo a este hombre, miren lo que ella le expresa aquí en respuesta a lo que él estaba enseñando. Con esto quiso dar a entender este joven que la salvación del cielo no depende de lo que podamos hacer en esta vida, ni de un cambio actual de corazón, ni de una creencia actual, ni de una profesión de fe religiosa. Es decir, White estaba enseñando aquí que lo que este hombre estaba enseñando era que no había que tener creencia, no había que tener religión, no había que tener absolutamente nada porque de todas formas todo el mundo se iba a salvar. Y esto fue lo que ella le respondió refutándole en el funeral en esa ocasión. Escuche lo siguiente. ¿Y de dónde saca sus conclusiones este falseador de las escrituras? De una simple frase que expresa la sumisión de David a la dispensación de la providencia. Fábula amena, por cierto, muy apropiada para satisfacer el corazón carnal. Es la doctrina del mismo Satanás y produce el efecto que él desea. Es entonces de extrañar que con tales enseñanzas la iniquidad abunde. Dice aquí que es una fábula. ¿Quién le dijo a este que eso es verdad? Dice Elena de White que le incomodó que este hombre estuviera enseñando esa herejía, algo que no tiene fundamento bíblico, porque recuerda, el universalismo es una falsa enseñanza sin fundamento bíblico. Así titula esta parte que estamos tocando. Y quiero decirte algo más, lo que estoy leyendo lo encontramos en el capítulo 34 del Conflicto de los Siglos, la página 528. Dice aquí esta página también, la conducta de este falso maestro ilustra la de otros muchos. No es solamente él, muchos más cometieron esta misma situación y yo sé que cometerán también lo que estamos viendo hoy. Además dice, desprenden de sus contextos unas cuantas palabras de las Sagradas Escrituras. Por más que en muchos casos aquellos encierran un significado contrario al que se les presta, y esos pasajes así aislados son torcidos y se emplean para probar las doctrinas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. Escuche bien, apreciado hermano. Simplemente lo que enseña en el universalismo, según lo que dice el Conflicto de los Siglos, es que desprenden los textos de su contexto y tuercen la palabra de Dios con textos aislados, pero se les presenta una cantidad de evidencias que no es correcto, que ellos estén creyendo eso y enseñando eso y simplemente no las aceptan. La segunda parte del párrafo dice, el pasaje citado para probar que el borracho Amnón está en el cielo, dice Elena de White, no pasa de ser una mera conjetura a la que contradice terminantemente la declaración llana y positiva de las Sagradas Escrituras, donde dice lo siguiente: los dados a la embriaguez no poseerán el reino de los cielos. 1 Corintios 6:14 citó a Elena de White. Los incrédulos y los escépticos convierten la verdad en mentira, y con tales sofismas se engañan a muchos y se los arrulla en la cuna de la seguridad carnal. Es decir, lo único que está haciendo el enemigo es engañarlos y tenerlos allí arrulladitos, preparándolos para la perdición, preparándolos para que el resultado de ellos sea el mismo de Satanás y sus secuaces. Así que tenga cuidado, no es tiempo de estar bebiendo estos venenos, es tiempo de volver a la palabra de Dios y hacerle frente como lo hizo la sierva de Dios. Resulta que ya ha llegado el momento que este hombre terminó el tema y que Elena de White le refutó. Ella le dio un argumento bíblico muy extenso que está allí en ese mismo capítulo del Conflicto de los Siglos. Estoy hablándote del capítulo 34, la página 528-529.
Mira la cantidad de textos bíblicos que Elena White le citó y que nos sirvan a nosotros para de una vez por todas hacer a un lado esas enseñanzas falsas del universalismo. Escucha atentamente. En primer lugar, Apocalipsis 21:6 dice: y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que venciere, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. A lo que ella comenta, esta promesa es solo para aquellos que tuvieren sed, solo aquellos que tienen la necesidad del agua de vida y que la buscan a cualquier precio la recibirán. El que, dice la Biblia, al que tuviere sed. Es decir, no es para todo el mundo no va a ser salvo, para todo el mundo sí se hizo la provisión, pero al que tenga sed, al que reciba, ese será salvo. Leo Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios. Ella también comenta este texto de la siguiente manera. Aquí también las condiciones están especificadas. Para heredar todas las cosas debemos resistir al pecado y vencerlo. Al que venciere, no a todo el mundo. Por favor, abra los ojos si usted ya está engañado con este asunto, porque es al que venciere y además el texto dice al que tuviere sed. Es claro los dos pasajes de Apocalipsis. Pero vamos a leer más, que hay más argumento bíblico en contra del universalismo, que definitivamente es una enseñanza lejos de lo que enseña la palabra de Dios. El Salmo capítulo 37, versículo 37 y versículo 38 dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Escuche bien, ¿se van a extinguir los impíos o no? ¿Van a ser destruidos? Dice la Biblia aquí, los transgresores todos serán destruidos. Pero los justos, los que Dios mira con integridad son a los justos, tendrán un final dichoso. Vale la pena permanecer obedeciendo a Dios, vale la pena guardar los mandamientos de Dios, vale la pena vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para alcanzar esa salvación y esa vida eterna. Pero los injustos, pero los impíos serán extinguidos, quiere decir, dejarán de existir, no serán salvos como están enseñando por allí. Voy a leerte el Salmo 145, versículo 20. Salmo 145, versículo 20. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. ¿Escuchaste bien? Más claro no canta un gallo. Escucha la Biblia. Jehová guarda a todos los que le aman. Todo el que obedece a Dios es guardado por Dios, pero la segunda parte del texto, escuche bien, universalista, mas destruirá a todos los impíos. ¿Habrá destrucción o no? Claro que sí. No debemos ignorar la justicia de Dios, como ya lo dijimos en el espíritu de profecía. Isaías capítulo 3, versículo 10 y versículo 11 dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Pero ay de los impíos, mal le irá, porque según las obras que sus manos, así les será pagado. Ay de los impíos, porque ¿cómo les va a ir? Mal le irá, porque se están alejando de lo que Dios enseña, pero dice la Biblia, al justo le irá bien. Qué bueno saber, apreciados hermanos, que tenemos un Dios justo y que va a ser la simple aclaración de quién hizo el bien, quién hizo el mal. Ahí va a haber diferencia, apreciados hermanos, no te engañes. Voy a leer Eclesiastés 8, versículo 12 y versículo 13. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que aman a Dios y le temen. Los que temen ante su presencia, y dice los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le será prolongado sus días, que son como sombra por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Al que teme le irá bien, y al que no teme simplemente dice, sus días serán acortados, quiere decir no les irá bien, no le irá bien porque Dios simplemente hace justicia. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Romanos 2, 5 y 6 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras.
Yo espero que hasta aquí las cosas hayan quedado claras. Quiero leerte dos pasajes más citados. Todo este argumento que te vengo dando se lo citó Elena de White a este ministro que se puso a tener un funeral enseñando herejías del universalismo. Dice Efesios 5, 5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie te engañe, apreciado amigo. Que es mi mayor deseo, es mi mayor anhelo, que usted abra los ojos. Que no esté por allí tomándose las cosas así enteras y que no esté por allí sin escudriñar. Hay que abrir el ojo, apreciados hermanos. Hay que estar atentos a lo que está ocurriendo, porque aquí dice que sabéis esto, que ningún fornicario, avaro y toda esta lista aquí dice tendrá herencia en el reino de Dios. ¿Todo el mundo será salvo entonces? Te acabo de decir con la Biblia que no. Y te voy a corroborar lo que dice Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese fue todos los textos bíblicos que en ese momento le citó Elena de White para enterrar, para sepultar esa creencia falsa del universalismo. Y yo espero que nos sirvan a todos nosotros también para que de una vez por todas dejemos esas enseñanzas erróneas a un lado. Pero yo quiero mirar unos textos más, porque quiero que quede claro todas estas enseñanzas que se tienen por allí. Quiero que quede todo claro. En primer lugar, vamos a leer lo que la Biblia enseña sobre la salvación solamente al que cree. Esa es la expresión que vamos a estar estudiando en los siguientes pasajes bíblicos, el que cree. Dice la Biblia en Juan 3:16, uno de los textos más conocidos de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me encanta este pasaje de la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Es Dios es amor o no? Sí, Dios sí es amor, porque por eso nos amó tanto. Vino a morir por todo el mundo, dice la Biblia. La salvación es para todos. El plan de salvación fue dado para todos, pero todo el mundo no lo acepta. Todo el mundo no cree. La Biblia dice para todo aquel que en él cree. Si usted no cree, no va a ser salvo. La Biblia dice porque no quiere que la gente se pierda, mas que tengan vida eterna. Quiere decir que si el que cree se va a salvar, el que no cree se va a perder, porque Dios dice no quiere que la gente se pierda, así que tenga cuidado usted creyendo que haciendo el mal se va a salvar. La Biblia dice todo aquel que en él cree. El anhelo de Dios es que nos salvemos todos, pero definitivamente todo el mundo no se va a salvar, porque Dios respeta nuestro libre albedrío y respeta que usted tome la decisión o de amar o no amar a Dios, de obedecerle o no obedecerle. Esa es decisión de cada uno, pero lo que la Biblia sí afirma en este punto es que Dios solo salvará a todo aquel que en él cree. Téngalo presente. Voy a leerte Marcos 16, 16. Estamos resaltando la palabra todo aquel que en él cree. Dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que crea y sea bautizado será salvo. Todo el mundo no va a ser salvo. La Biblia afirma el que crea y sea bautizado. Ese será salvo, y el que no crea ni se bautice, dice la Biblia, pues será condenado. ¿Hay distinción o no hay distinción? Sí, señores, todo el mundo no va a ser salvo como lo enseñan por ahí de manera equivocada. Voy a leerte un texto, dos textos más. Romanos 1:16. Romanos 1:16 dice la Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios para salvación. Qué bendición que tenemos la salvación por medio de Cristo, pero la Biblia dice en Romanos 1:16, a todo aquel que en él cree. No es a todo el mundo como enseñan los universalistas, es a todo aquel que en él cree. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Me encanta también lo que dice el apóstol Pablo. Primero dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor de su vida y creyeres en tu corazón. No es que si no crees, no es que si sigues en desobediencia vas a ser salvo, no. Y creyeres y confiesas a Jesús, allí sí vas a ser salvo, de resto no lo vas a hacer. Cuidado con las enseñanzas erróneas del universalismo, apreciados hermanos.
hay que estar atentos porque están engañando a mucha gente. Y nosotros no debemos quedarnos callados, hay que hacerle frente, tal lo hizo Elena de White en su tiempo, porque la Biblia enseña, la salvación será todo aquel que cree en Cristo Jesús, el que lo acepta como el único salvador de su vida, ese será salvo. Miremos un aspecto más, otros argumentos en contra del universalismo. ¿Qué enseña la Biblia? Vamos a mirar, en primer lugar, qué dice la Biblia sobre los que irán al cielo. Leamos Apocalipsis 22, 14 y 15. Apocalipsis 22, 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Es decir, bienaventurados los que iremos al cielo, dice la Biblia, pero hay una lista: homicidas, hechiceros, los que hablan mentira, ellos no irán al cielo. Así que este otro punto bíblico es, la Biblia afirma que todos no irán al cielo. Téngalo claro, apreciado hermano y amigo. Además, quiero mirar lo que la Biblia enseña sobre cuando decide uno el tema de la salvación, aceptar a Jesús, es en qué momento. Voy a leerte lo que enseña Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no está condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Me parece uno de los textos más claros para sepultar en definitiva esta enseñanza equivocada. La Biblia dice, el mismo Jesús dijo, para que todo el que en él cree no sea condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado. Así que si hay condenación, no hay salvación. Y definitivamente la Biblia enseña acá que hay que aceptar a Jesús antes de morir. Hay que aceptar a Jesús para poder ser salvo, porque usted puede creer cuando tiene vida. Por eso 1 de Tesalonicenses 4, 13 y 14 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como algunos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, asimismo traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si creemos que Jesús murió y resucitó. Si qué, apreciado hermano, si creemos, no se te olvide, la oportunidad para aceptar a Jesús es ahora que tenemos vida, y cuando Cristo vuelva, resucitarán todos los muertos que hayamos muerto en Cristo, resucitaremos primero, dice la Biblia. No van a resucitar todos para ser salvos, todos los que hayan muerto en Cristo, el que creyó en Jesús, dice la palabra de Dios. Un libro llamado Cristo en su Santuario, la página 18, eso está en la introducción de este libro y en una parte que titula puntos de vista sustentados por el mal uso de las Escrituras. Escuche bien lo que dice este libro, la página 18 de Cristo en su Santuario. Se levantarán hombres con interpretación de las Escrituras que son verdad para ellos, pero que no son la verdad. Cada vez se van a levantar más hombres enseñando mentiras que según ellos es verdad, pero dice el espíritu de profecía, no son la verdad. Así que tenga cuidado con esos que están por ahí enseñando del universalismo. Todo el mundo definitivamente se va a salvar según ellos. Definitivamente eso no es verdad, porque la Biblia enseña otra cosa. Vamos a mirar lo que dice 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, dice la Biblia, dice el texto bíblico aquí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Te queda claro, apreciado hermano? Los injustos no van a ir al cielo. Solamente iremos al cielo los que hemos aceptado a Cristo como el único Salvador de nuestras vidas. Y aquí hay una lista larga, dice la Biblia, habla de aquellos que practican la idolatría, son ávaros, son ladrones, borrachos, etc. No heredarán, no erréis, no esté con esas enseñanzas equivocadas. La Biblia es clara. Y te voy a leer mensajes selectos del tomo 1, el capítulo 19, que se titula Aptitudes acerca de los testimonios, la página 189.
Mensajes Selectos, tomo 1, 189, dice: no hemos de recibir la palabra de los que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. No hemos de recibir las palabras de aquellos que vienen contradiciendo nuestra fe. Simplemente tengamos presente que los justos no heredarán el reino de los cielos y no es tiempo de recibir esas palabras equivocadas. Pero quiero mencionarte algo más, porque estas personas que están enseñando el universalismo por ahí dicen: ya no es tiempo de estar creyendo en Elena de White. Ellos creen que fue una señora por allí, pero no creen que ella tiene el don profético, que Dios le inspiró para ser la profetisa de estos últimos tiempos. Después que profesaron creer en el espíritu de profecía, ahora lo niegan. Te voy a leer lo que dice el mismo espíritu de profecía sobre esta situación. Está en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 3. Que se titula Actitudes acerca de los testimonios. Esto está en la página 54 y 55. Satanás está constantemente haciendo fuerza para introducir lo espurio a fin de apartar a la gente de la verdad. Precisamente, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo se disipa, dice Proverbios 29, 18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante los diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. Escuche bien. Se está cumpliendo la profecía hoy de estas personas que dicen: yo ya no creo en Elena de White, yo ya no creo en el espíritu de profecía. Está profetizado que entre más nos acerquemos al tiempo del fin, más odio habrá hacia el espíritu de profecía. Así que tengan mucho cuidado con esa enseñanza errónea por allí. Este mismo libro, el capítulo 3, los peligros de criticar los mensajes inspirados, la página 48 dice: cuando os conviene, tratáis los testimonios como si creyerais en ellos, citando de ellos para robustecer algunas declaraciones que queréis que prevalezca. Pero ¿qué sucede cuando la luz es dada para corregir vuestros errores? ¿Aceptáis entonces la luz? Cuando los testimonios hablan en contra de vuestras ideas, los tratáis livianamente. Escuchen bien, estas personas que están enseñando el universalismo sí utilizan espíritu de profecía, porque los he visto utilizando el libro deseado de toda la gente. Pero cuando ya les muestras el conflicto de los siglos y otros libros del espíritu de profecía, ya ellos dicen: no, esos no, solamente aquellos. Escuche bien. Cuando os conviene, tratáis los testimonios como si creyerais en ellos, pero cuando es para refutarlo, los tratáis igual. Hay que creer en todo el espíritu de profecía o no creer, definitivamente, porque todo eso fue inspirado por el mismo Espíritu Santo. No estés tratando solamente con lo que te conviene, hay que aceptar todo el espíritu de profecía. Queremos mirar otras contradicciones del universalismo y quiero que busquemos Mateo 28, 19 y 20 y Hechos 1, 8. Voy a leerte estos dos textos así seguidos, y si quieres leer Mateo 24, 14 también lo puedes hacer. Porque estas personas dicen que en definitiva todo el mundo se va a salvar. Y quiero que leamos estos textos. Dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si tú miras todos los textos bíblicos que hablan de predicar el evangelio, vas a notar que Dios sí anhela que la iglesia siga predicando para que las personas sean salvas. Pero si el universalismo fuera correcto, como estas personas lo están enseñando, ¿para qué predicar el evangelio entonces? ¿Para qué enseñar la Biblia? ¿Para qué hacer esfuerzos de irle a hablar a la gente que acepta a Jesús si en definitiva todo se va a salvar? Entonces Jesús se equivocó dando ese mandato. Entonces será predicado el evangelio a todo el mundo y vendrá el fin. Entonces se equivocó esa profecía. Tenga cuidado, apreciado hermano y amigo, que no se ha engañado con estas falsas doctrinas sueltas por allí del universalismo. Quiero que miremos unos detalles más. Mateo 25, versículo 41. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estos señores también están enseñando que el diablo se va a salvar y sus demonios también.
Resulta que Mateo 25, versículo 41 dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo y sus ángeles van a ser destruidos por el fuego de Dios. No van a ser salvos. Sáquese eso de la cabeza, por favor. La Biblia enseña que ellos van a ser destruidos. Si Dios tuviera alguna intención de darles una segunda oportunidad a esta gente, no diría estas cosas, pero la Biblia enseña y utiliza esta terminología porque la Biblia enseña que van a ser destruidos. Y tú lo puedes mirar en el tema después del milenio de Apocalipsis, que también serán destruidos. Voy a leerte el libro Testimonios para los Ministros, el capítulo 1, que titula Cuidaos de los falsos maestros. Esto está en la página 56. Estos maestros siguen las teas que ellos mismos encendieron, obran de acuerdo con su propio juicio independiente y estorban la verdad con nociones de teoría falsas. Rechazan el consejo de sus hermanos y siguen su camino. Se me mostró que es la obra especial de Satanás inducir a los hombres a sentir que Dios les está ordenando hacer tales cosas por su cuenta y escoger su propia forma de obrar independiente de sus hermanos. Estos maestros siguen las teas que ellos mismos enseñaron. Ellos andan con sus doctrinas erradas, ellos mismos siguen esas doctrinas y dice Satanás quien los está dirigiendo, dice aquí Testimonios para los Ministros. Debemos tenerlo presente y no ser engañados. Miremos algo más, porque estos enseñan también que el fuego que habla la Biblia es un fuego simbólico, que no hay fuego literal en la Biblia, sino es solo símbolo. Te voy a leer lo que dice Génesis 17, 24 y 25, hablando de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Te pregunto, ¿será que con un símbolo Dios destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Será que mandó un símbolo para que estas ciudades fueran destruidas? Pues claro que no, esto es ilógico. Dice la Biblia, fuego y azufre de parte de Jehová vino del cielo. Y este fuego literal, no estamos hablando de ningún fuego simbólico por ahí. Dice Apocalipsis 20, 9 y 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Escuche bien, Dios no calcina con símbolos, que te quede clara esa parte. El fuego de Dios es real y dice la Biblia que serán consumidas estas personas hasta ser cenizas. Así que el fuego sí es real. Tenemos de ejemplo a Sodoma y Gomorra. Es literal, téngalo presente. Dice Isaías 66, 24, la primera parte, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Está hablando del resultado de aquellos que se alejarán de Dios y que no lo acepten. Dice, verán los cadáveres por allí de aquellos que se alejaron. Si todo el mundo se va a salvar, esos cadáveres entonces, ¿de quiénes son? Vamos a mirar lo que sigue enseñando la Biblia, porque definitivamente el texto bíblico es claro. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para manifestar que todos no son de nosotros. Por lo tanto, estas personas que antes eran, ya no son de nosotros. Téngalo presente, se salieron definitivamente, que ya no son de nosotros. Dice el libro Mensajes Selectos, el tomo 1, capítulo 19, el capítulo titulado Actitudes acerca de los testimonios, página 190, dice: se levantará otro más y presentarán lo que pretenden que es gran luz y les pondrán sus declaraciones, pero nos mantenemos fieles a los hitos antiguos. Así que estas supuestas nuevas luces que están por ahí sueltas, esto no es nuevo, esto es viejo, como ya lo vimos desde el año 150 después de Cristo para acá. Pero el espíritu de profecía es claro, se va a levantar uno, después otro y después otro enseñando estas mentiras, pero nosotros nos mantenemos fieles a los hitos antiguos, fieles a la palabra de Dios, fieles al escrito está. Tal lo hizo Cristo cuando estuvo en esta tierra, apreciados hermanos, amigos. Te voy a leer Hechos 17:11. Hay un ejemplo de lo que nosotros debemos tener presente hoy. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud
escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11 nos da un claro ejemplo de unos señores llamados los bereanos. Los bereanos no tragaban entero, no porque te lo están hablando ahí con cara de nobleza allí, que mire que te estoy abriendo mi corazón. No, señores, hay que tener claro el escrito está. Y los bereanos confirmaban si era verdad o no era verdad, y estamos confirmando con la Biblia que esto no es verdad, que estos son mentiras del enemigo para engañarlo a usted, para que usted se vaya de los caminos de Dios y definitivamente tenga el resultado de la perdición. Quiero que leamos en definitiva lo que la Biblia afirma sobre si habrá o no habrá destrucción final de los impíos. Y lo he dejado de último porque es bueno que te quede claro. Algunos dicen que definitivamente el mundo va a ser destruido, y ¿sabes qué dice la Biblia? Que sí es cierto. Mira lo que dice Malaquías 4:1-3. Porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Escucha lo que dice la Biblia. No va a quedar ni raíz ni rama de aquellos que se alejaron de Dios. El mal no va a volver a existir, porque será acabado de raíz y rama, dice la Biblia, pero la Biblia misma también dice, y en sus alas traerá salvación a los que le temen, yo Jehová lo he dicho. Que quede claro que es Dios quien lo está diciendo. Y no podemos decir que no es así, porque es Dios quien lo está afirmando, que aquellas personas que definitivamente se alejaron de Dios y no lo aceptaron, dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, porque la Biblia dice serán como estopa. Así que no habrá, nunca más la maldad existirá después que todo el mal sea exterminado después de los 1000 años. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El fuego está reservado para aquellos perdidos. Así que sí habrá fuego, y está hablando de fuego literal. Tanto lo que menciona aquí Malaquías, como lo que menciona Pedro, como lo que menciona Génesis de Sodoma y Gomorra, serán preservadas esta tierra para el fuego, pero no para todos, dice la Biblia, para la perdición de aquellos hombres impíos. Todo el mundo no se va a salvar, apreciados amigos, hermanos. Debemos tener esto presente. Voy a leerte algo más. Colosenses 2:4, ya estamos llegando a la conclusión de esta parte. Dice la Biblia, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Yo quiero, apreciados hermanos, que ninguno sea engañado, que todos sigamos firmes en los caminos de Dios, firmes avanzando con base en la Biblia, porque el texto bíblico dice que nadie te engañe con palabras persuasivas, con cara de buena gente, con palabras suaves. No. Nuestra creencia es un escrito está. También Colosenses 2:8 dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos de este mundo y no según Cristo. Que nadie te engañe con esa palabra sutil por ahí, con esa voz tenue. Nosotros permanecemos, dice, según Cristo. No según esas palabras por ahí, porque hay mucha filosofía hueca, dice la palabra de Dios. Quiero que miremos a manera de conclusión un detalle aquí que enseña Salmo 9:5. El universalismo, recuerda, una enseñanza definitivamente sin fundamento bíblico, recuerda por qué Dios sí es justo. Mira lo que dice Salmo 9:5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Habrá justicia, apreciado hermano y amigo, porque Dios es experto en hacer justicia. La oportunidad es para todos. Si usted no ha aceptado a Jesús, acéptelo, pero la Biblia dice aquí, destruiste al malo y lo borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Así que el texto bíblico enseña que todos los malos serán destruidos y serán borrados para siempre. Y Juan 5, 28 y 29 dice, este es el último texto, Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, dijo Jesús, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación.
Dice la Biblia, todos vamos a resucitar, pero la Biblia enseña aquí, recuerda que habrá bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, pero la segunda resurrección será para perdición, unos para vida, unos para perdición. No todo el mundo se va a salvar, el mismo Jesús lo enseñó. Y quiero leerte textualmente una conclusión que quiero que quede en tu corazón, apreciado hermano y amigo. Queremos entonces concluir que Satanás, sus ángeles caídos y todos los seres malvados, todos los seres impíos serán destruidos. Esto debe quedarte claro porque lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no seas engañado, así tengan las mentiras o te digan las mentiras con nobleza. No seas engañado, así te digan mentiras con nobleza, porque siguen siendo mentiras. En definitiva, es mejor permanecer firmes de parte de Dios y de parte de su palabra. Apreciados hermanos y amigos, nosotros permaneceremos de parte de nuestro Dios. No es el tiempo de estar dejándose llevar por cualquier corriente por allí, cualquier viento de doctrina. En este mundo que vivimos actualmente hay herejías y hay doctrinas espurias en todo el aire que respiramos. Tengamos cuidado, estudiemos la palabra de Dios. Refutemos las cosas con un escrito está tal que lo hicieron los bereanos, pero no traguemos entero. El universalismo no es bíblico. El universalismo es una doctrina errada que simplemente es alejarte de Dios para que tú también te pierdas. Pero definitivamente gracias a Dios que tenemos la luz, la lámpara que alumbra nuestro camino. Quiero invitarles a todos a permanecer de parte de la verdad, a no alejarte, a ser fiel a Dios aunque se desplomen los cielos. Y por ello vamos a tener una oración para que sea Dios quien nos ayude a permanecer en medio de un escrito está y no en todas esas teorías huecas y filosofías humanas, dice la Biblia. Vamos a orar. Querido Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque no nos has dejado en tinieblas. Ayúdanos a permanecer fieles. Ayúdanos, Señor, a saber que hay un Dios en los cielos quien guía a su pueblo en esta tierra. Que tu palabra, Señor, sea la lámpara que siga alumbrando nuestro camino. Y que las personas que han estado confundidas con el universalismo, el Espíritu Santo les traiga de nuevo a tu iglesia y que podamos ver un pueblo preparado para tu pronto regreso. El mensaje, Señor, del tiempo de gracia es un mensaje actual. Pronto vas a volver por segunda vez y creemos, Señor, que aún hay tiempo de salvación. Ayúdanos, Señor, a creerte y ayúdanos a desechar todas estas mentiras sin fundamento bíblico y por el contrario, hacer planes para nuestra salvación y nuestra vida eterna, aceptando a Jesús, obedeciéndole. Gracias por escucharnos, Dios. Muchas gracias por dirigirnos. Bendice a cada persona que ha visto este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos agradecerles a todos por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde y no se te olvide suscribirte a nuestro canal Daniel Rocha Ministerio. Comparte con muchas personas para que salgan del error y que permanezcamos fieles hasta que descendamos al sepulcro o hasta que Cristo vuelva. Que el Señor les bendiga.